¿Otro vídeo de 1 hora hablando de anime? Me parece que no. Hoy vamos a hablar de Giallo. Hoy voy a hablar de Giallo, un subgénero de terror italiano que lo petó a mediados de los 60 y los 70. En este recopilatorio hablaré de sus orígenes y recomendaré sus títulos más emblemáticos, para luego mencionar algunos ejemplos de cómo otros países han hecho sus propias versiones de este género. Vamos allá. Italia durante los 60 gozaba de una buena situación económica. Después de unos años de censura y represión vinieron otros de libertad, lo que permitía, entre otras cosas, que se hicieran muchas películas. Años antes, la publicación de una serie de novelas detectivescas llamadas Giallo Mondadori sientan las bases de lo que luego sería el Giallo. Giallo significa amarillo, porque las tapas de esos libros eran de este color chillón. Eso caló bastante en la conciencia colectiva de los italianos, que empezaron a implementar el término Giallo en su uso del lenguaje, sobre todo para identificar una situación o una persona sospechosa. Las novelas en sí eran simples traducciones al idioma de grandes del misterio como Agatha Christie, e hicieron que en Italia se aficionaran bastante al género. Esa afición, sumada a la creciente industria cinematográfica antes mencionada, dieron como resultado que los cineastas italianos valoraran la rentabilidad de hacer cine de terror, dándole, por supuesto, su distintivo toque personal. En el Giallo tenemos siempre como arranque un misterioso asesinato y una primera víctima, con la peculiaridad de que el asesinato suele estar narrado en primera persona. Esta fórmula, que aunque a día de hoy parece muy generalizada en películas de género, en su día fue bastante rompedora. Pensadlo por un momento. La moral antiguamente era mucho más recatada, la gente mucho más impresionable. La violencia en el cine todavía no estaba tan explorada y existían muchos tabúes. Vale, imaginaos por un momento que sois un padre de familia o una madre de familia en esa época y de repente veis una película en la que os hacen empatizar o por lo menos poneros detrás de la piel de un asesino en serie. Y no solo eso, sino que las escenas del Giallo por lo general estaban filmadas con un buen gusto por la estética e impregnadas de seducción. El objetivo era atrapar al espectador y no dejarlo escapar por muy violenta que se pusiera la cosa, como si estuviera bajo los efectos de una especie de hechizo. Y esa es una de las partes que más me interesan del Giallo, su conexión con lo sobrenatural. Volvamos a ponernos en el papel de esos cuarentones de los 60 que ven Giallo por primera vez, atraídos por imágenes brutales como voyeurs de un crimen. ¿Se dice así? ¿Voyeurs o voyeurs? ¿O cómo se dice? Es algo que su moral judeocristiana les impide disfrutar, pero al mismo tiempo no pueden evitar satisfacer una curiosidad morbosa muy inherente en el ser humano. Si eras hombre, tal vez incluso te sintieras sexualmente excitado. Bueno, hombre o lesbiana. O bisexual. Y es que este género no se libra de tener una visión muy masculinizada, es decir, que estaba hecho para atraer la mirada masculina. Nos encontramos con imágenes cosificadoras e incluso algo fetichistas en torno al cuerpo femenino. En fin, que lo que consigue el Giallo, incluso a día de hoy, es incomodar al espectador, porque le hace consciente de que incluso en él hay una parte malvada capaz de disfrutar con una barbarie y querer que ocurra, mientras que otra permanece arrinconada y escandalizada. Mario Bava, que es uno de los grandes referentes de Quentin Tarantino, está considerado por muchos el padre del subgénero. Su filmografía es bastante extensa y no empieza con el Giallo. Ya era un director muy prolífico cuando empezó el fenómeno. Eso sí, después de dirigir La muchacha que sabía demasiado, que para muchos es el primer Giallo y tiene muchísimas referencias a Hitchcock, el terror pasa a ser una parte intrínseca de la columna vertebral de su carrera. Chi è lei? Ma cos'è una trappola? Ma cosa dice? Che trappola? Mi lasci passare! Mi lasci passare! ¡No, no! Hay que decir que el caso de Mario Bava es bastante específico, porque además de empezar a marcar las pautas del Giallo, su cine sigue teniendo un anclaje en la literatura de terror del siglo XIX. Es el caso de 6 mujeres para el asesino, de 1964, frente a la antología Las tres caras del miedo, estrenada un año antes y con temáticas muy diferentes. Las tres caras del miedo rezuma el terror más clásico: vampiros, cementerios, casas encantadas y demás. Mientras que en 6 mujeres para el asesino sigue trabajando en las facetas más características del Giallo propio: ambientación y temáticas contemporáneas, la influencia de Agatha Christie y de otras novelas de investigación, asesinatos con una estética muy marcada, etc. Bava también lleva el terror al espacio con su película Terror en el espacio, no se curra mucho el título. Es una especie de proto-alien pero con papel maché y trajes de carnaval. Sí, ya sé que lo que estáis viendo es de lo más cutre, pero recordad que es una película italiana de los 60, de bajo presupuesto y muy importante. Esta película pudo servir de inspiración para que en Hollywood, años después, otros directores arrasaran con los mismos conceptos. En Operación Miedo, Mario Bava consigue una poderosa simbiosis entre el Giallo y el terror gótico, entretejiendo elementos de ambas corrientes en una especie de trama telaraña. En ella, un médico viaja a un pequeño pueblo para investigar una misteriosa muerte, y poco a poco va desentrañando una extraña maldición. Es un argumento sencillo, pero además una declaración de intenciones. Tenemos por un lado el murder mystery y por otro la amenaza sobrenatural. Y mientras creemos que la investigación está haciendo avanzar la trama, en realidad no hace más que perderse entre sus callejones y ser víctima de la extraña atmósfera, tan barroca y colorida como inquietante y opresiva. Ya hablé
hablaré de la importancia de una buena atmósfera en este vídeo, por si te quieres pasar a verlo, por favor. Para terminar con baba, quiero recomendar la que es para mí su mejor película. Bahía de Sangre es toda una respuesta a la italiana a los slashers americanos como Viernes 13, pero con una trama mucho más interesante. O bueno, más bien sería al revés, porque una vez más, Baba lo hizo antes. Bahía de Sangre gira en torno a una localización, la bahía, y a la ambición de unos personajes que quieren apoderarse de ella, desencadenando una intrigante, estimulante y confusa oleada de sangre. Es una peli muy pasada de rosca, os lo aviso. Si la veis y no os gusta, no vengáis a llorarme. Si decimos que Mario Bava es el padre del giallo, estamos hablando de un padre que se va por tabaco y no vuelve. Mientras que Darío Argento encaja más bien con el papel de la madre, la que le lleva al colegio, la que le hace la comida y todo el trabajo duro, y encima tiene un poco de amor para darle también. Desde su primera película, El pájaro de las plumas de cristal, director y género han ido siempre con los culos juntos. Completan su primera trilogía, Cuatro moscas sobre terciopelo gris y El pájaro de las 9 colas. Pero el rock duro llega más tarde, con Rojo Oscuro, el cenit del giallo más puro. Antes hemos hablado del impacto y la importancia estética del giallo. Esto se aplica tanto al uso del color como a los encuadres, movimientos de cámara, vestuario y especialmente la dirección artística, donde la arquitectura propia de los escenarios italianos cobran vida. Los personajes del giallo están rodeados constantemente de glamour y arte. Los escenarios, desde los más minimalistas hasta los más barrocos, están siempre en sintonía con los colores y la música, y a su vez están en sintonía con la psicología de los personajes. Bueno, esto en realidad podría aplicarse a muchísimas corrientes cinematográficas y muchísimas formas de entender las películas, pero lo que pasa es que el giallo tiene sus elementos predilectos. Los colores suelen ser primarios y chillones. Los acordes disonantes y estridentes. Los objetos afilados cobran mucha importancia en los encuadres y en la composición, así como algunos objetos que están puestos ahí básicamente para inquietar. Muñecos diabólicos, guantes de cuero, espejos, cuadros de temáticas macabras, Rojo Oscuro, tiene todo eso y más. La película arranca con una esotérica Roma nocturna. El protagonista, un compositor inglés, está paseando solo por la ciudad de noche después de despedirse de un amigo, cuando atestigua el primero de los asesinatos. A partir de entonces, el crimen lo atrapa y se ve forzado a cumplir el rol de investigador. Esto también es algo muy común en el giallo. Los policías italianos suelen dibujarse como personajes vagos e ineptos, y suelen ser civiles, especialmente los primeros testigos, quienes hacen toda la investigación. No sabría afirmar hasta qué punto Suspiria es un giallo, porque atraviesan muchas barreras que limitaban el género, y se toman muchas licencias a fin de crear su propia atmósfera. De hecho, el propio Argento ha defendido en una entrevista que tras Rojo Oscuro quería romper con lo que había creado y dar paso a algo nuevo, algo más expresionista. Y no me extraña, porque en realidad Rojo Oscuro ya representaba todo lo que el giallo aspiraba a ser. Así que, como suele pasar, género y director debían reinventarse o morir. Al final murieron, pero da igual. Suspiria eleva todas las inquietudes narrativas y estéticas del giallo al permitirle jugar en el terreno de la fantasía más pura. La cinta transcurre en un conservatorio de danza alemán, donde la protagonista, Jessica Harper, ingresa durante una noche de tormenta, y poco a poco descubre que las profesoras ocultan un secreto terrorífico. Si Henry me hubiera preguntado antes de hacer su vídeo de los isekais cuál era mi favorito, habría dicho que Suspiria. Pero ya da igual, ya se lo tengo que decir a esta gente. Venga, vete, Henry. Y es que fijaos en el argumento y decidme si no os suena de algo. Adolescente ingresa en un instituto donde le cuesta adaptarse y poco a poco va adentrándose en un mundo totalmente sobrenatural que se rige por reglas diferentes al nuestro. Reglas que deberá aprender y usar en su favor si desea salir viva. Suspiria es un cuento de hadas grotesco que, según el propio Argento, bebe de El gabinete de Dr. Caligari, John Ford, incluso Walt Disney. Y tiene uno de los usos del color rojo más estimulantes de la historia del cine de terror. Voy a hablar de Fenómena. No veto el gallo, La trama de Suspiria y la de Fenómena están íntimamente relacionadas, pero ambas ofrecen una atmósfera y unos temas diametralmente distintos. Aquí también empezamos con la llegada de un adolescente a un colegio, pero en lugar de una urbe alemana nos encontramos en una residencia apartada en lo profundo de las montañas de los Alpes italianos. El entorno en Fenómena también está cargado de tensión, pero la diferencia fundamental con Suspiria es que aquí es la propia protagonista la que trae consigo el elemento sobrenatural. Jennifer Corbino, interpretada por Jennifer Connelly, es la hija de un director famoso, o un actor famoso, no me acuerdo, que descubre que tiene telequinesis. ¡Vaya sorpresa! Aunque más que utilizar estos poderes a su antojo, son los poderes los que la utilizan a ella, haciéndole atravesar alguna que otra pesadilla onírica. El elemento más llamativo de sus poderes es que se vuelve capaz de comunicarse con todo tipo de insectos. Incluso llega a ser ayudada por una mosca para atrapar al asesino. Sí, aquí también hay un asesino, que os creíais. El caso es que su extraño don la lleva a conocer a un estudioso de los insectos de la zona, que tiene como ayudante a un chimpancé. Así es, la película no para de darnos constantes impulsos para acaparar nuestra atención. Eso es sin duda lo que más me gusta de ella. Parece que estoy hablando de mi novia, ¿sabes?
La verdad es que esta película, o sea, si tuviera que elegir una novia como película, probablemente sería Fenómeno. Al final tenemos un doble ambiente opresivo, el de la protagonista consigo misma y sus poderes, y el de la amenaza exterior, un psicópata que está matando a las colegialas. Sinceramente, creo que la película se habría sostenido muy bien sin esto último, que resulta ser la trama principal, dejando en un momento dado el tema de la telequinesis un poco de lado. Pero claro, es que si no hay un asesino que mate a mujeres con un cuchillo a través de una ventana, no es un guial. Tampoco me importa que haya elementos que queden un poco en el aire. No soy partidario de que en las películas hay que explicarlo absolutamente todo. Mirad el flaco favor que le hicieron Prometheus y Covenant al universo de Alien, como mencionó Alex en su vídeo sobre la saga. Ridley Scott creyó que necesitábamos saber el porqué del Alien, del Space Jockey y de todos esos pequeños misterios que hacen que la primera parte del xenomorfo sea única. Bueno, en realidad no solo es que no nos importa una mierda, sino que molaba más cuando no sabíamos nada. Pues en Fenómena puede pasar algo parecido. Parte de la magia de la atmósfera es que no sabemos nada de los poderes de su protagonista, de cómo funcionan y de si es un don o más bien una maldición. Pues vamos a hablar del hielo en otros países. Así es, desde su origen hasta nuestros días ha habido algún que otro caso en el que el giallo ha traspasado fronteras de la mano de algún director no italiano. Que fuese algo intencionado o no, ya es otra cosa. Pero yo voy a rescatar un puñado de títulos que me parecen ejemplos de giallos no italianos. Empezando por la mejor, la española. La Residencia fue la primera película de Chicho Ibáñez Serrador, el director de terror más importante e influyente de nuestro país. Y si me apuras, uno de los mejores de su generación. Y solo tiene 2 películas. Por cierto, este tráiler que estás viendo es de un canal que se llama justamente La Residencia y montan tráilers modernos de clásicos de nuestro país. Y da echarle un ojo si tenéis un rato, que es un proyecto muy chulo. Pero antes, ya que habéis llegado hasta aquí, dadle a like a este vídeo y suscribíos a Artecaso. Volvamos a La Residencia. El argumento de esta película también es curiosamente parecido al de Suspiria y Fenómeno, siendo anterior a las dos. Y es que ya os digo que creo que La Residencia no es un guialo intencionalmente. Más bien creo que pudo marcar unas pautas que más tarde Darío Argento desarrolló. Mirad, ¿sabéis ese típico fenómeno en el que en un mismo año salen 2 películas muy parecidas que cosechan éxito a partes iguales? Y es imposible no compararlas. Pues en la mayoría de los casos es cosa del marketing y de la competencia entre las mayors de Hollywood. Pero también se dan casos en los que genuinamente la misma idea o el mismo grupo de ideas aterrizan a la vez en 2 partes distintas del mundo. Creo que esto fue más o menos lo que ocurrió a finales de los 60. A un lado del Mediterráneo teníamos a Mario Bava sentando cátedra y transitando de un terror gótico y clásico a un sofisticado proto-slasher, que más adelante Darío Argento convertiría en el giallo que todos conocemos. Y en la península ibérica teníamos a Chicho haciendo lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Exactamente el dinerete. Mientras Italia estaba descubriendo el tirón comercial del cine de terror, en España todavía no lo veían tan claro. Y Chicho encontraba muchas dificultades para que le financiaran las películas. De hecho, las 2 únicas que pudo hacer en su vida las hizo con actores extranjeros para que fuera más fácil de distribuirlas. Y es que no podemos pasar por alto que a finales de los 60 España atravesaba un periodo muy convulso. La dictadura de Franco llegaba por fin a su fin y la revolución social alcanzaba su punto más álgido. La gente no estaba muy por la labor de ver películas, y menos de terror. Para eso ya estaba la policía. Eso sí, aquello no duraría mucho, porque el cine de explotación español estaba llamando a sus puertas. Y tan solo unos años más tarde tendríamos pelotazos como La Semana del Asesino, de Eloy de la Iglesia, La Novia Ensangrentada, de Vicente Aranda, o la inolvidable Pánico en el Transiberiano, donde sale nada menos que Christopher Lee. ¿A que no sabías que Christopher Lee salía en una película española? Pues ya te lo he dicho yo. En fin, todo este rollo y todavía no he dicho nada de La Residencia. De todas formas, como ya veis que tengo muchas cosas que decir de cine español, si en este vídeo llegamos a los 100 likes, me marco un pedazo de recopilatorio desde el cine de explotación español de terror, de toda su historia, de películas cochambrosas que no habéis visto ni sabéis que existía, pero necesitáis verla. La Residencia transcurre a finales del siglo XIX en un siniestro reformatorio juvenil de chicas. El lugar está envenenado por un ambiente malsano de opresión por parte de la directora del centro. Es aquí donde creo que Chicho manifiesta una clase de terror con la que todos los españoles vivían en esa época: la falta de libertades y la represión sexual. Y es que más que un murder mystery, La Residencia es una película laberíntica y compleja que explora las relaciones humanas en un entorno asfixiante, y el cómo éstas se revierten malévolas a la vez que liberadoras, encontrando placer en provocar dolor. El empleo de una estética elaborada, el uso de los planos combados, es decir, torcidos, que crean un ambiente angustioso, me recuerdan mucho, pero muchísimo, a los mejores giallos. Solo ved la película y fijaos en la escena del asesinato en el invernadero y decidme que no hay una conexión. Pero eso sí, el giallo todavía no existía, y los referentes de Chicho eran más bien literarios. El Frankenstein de Mary Shelley y muchísimo de Edgar Allan Poe respiran en cada rincón oscuro de esa residencia. En ella, Chicho construye desde lo romanticista para crear un relato atemporal en cuyas aristas se reflejan tanto el giallo italiano como el actual terror elevado. Sinceramente, eso del terror elevado creo que no existe como tal, pero bueno, da igual.
Y como no podía ser de otra manera, de España viajamos a Japón. El cine japonés es muy prolífico, y más en lo que se refiere al terror. Es probable que haya más de una película japonesa que pueda considerarse giallo, pero yo solo he visto una, Door. Esta película se centra en uno de los aspectos más clave del subgénero italiano, el voyeurismo. La protagonista de Door es una ama de casa con un niño irritante y un marido ausente. Esta empieza a recibir llamadas anónimas que poco a poco harán que tenga cada vez más miedo de salir de su casa. A diferencia de la mayoría de los giallos, donde tenemos que seguir a un personaje en su investigación para desenmascarar a un asesino, aquí, como espectadores, sabemos quién es en todo momento, pero la protagonista no. Eso es lo que la hace tan especial. Ella no quiere descubrir quién la está llamando, solo que la deje en paz. Pero en más de una ocasión sentimos la necesidad de gritarle a la pantalla y decir: tía, date cuenta que lo tienes delante. La película juega con eso para mantener la tensión, haciéndonos testigos mudos de la cara oculta de un hombre aparentemente inofensivo que ayuda a una madre desinteresadamente, pero en realidad es quien la acosa de forma enfermiza. Es la forma que tiene de subvertir el elemento del giallo en el que te pone los ojos del asesino, llevando esa incomodidad un paso más allá. Por último, voy a hablaros de Al morir la matiné, una película uruguaya de 2020. Esta película es pura estética giallo y además es un homenaje muy bonito a los cines. Los cines, esos lugares llenos de magia que se encuentran en vías de desaparecer. Años 90, Montevideo, una noche tormentosa. La hija del proyeccionista de un cine lo reemplaza en la última sesión, la que aquí conocemos como sesión golfa. Paralelamente vemos un poco de las vidas de los escasos espectadores de esa sesión, que por cierto se trata de una versión de terror italiana de Frankenstein. Tenemos a 3 adolescentes que han quedado para emborracharse, a unos que comparten su primera cita, a un niño obsesionado con la gran pantalla y a un viejo medio loco. Uno a uno empezarán a encontrarse con el asesino, un hombre cuya principal motivación es comerse los ojos de sus víctimas. La película está llena de homenajes al séptimo arte y consigue hacer de su localización un personaje más. Se siente de hecho como si estuvieran atrapados en una película de sesión golfa. Y con eso me voy a ir despidiendo por hoy. Hay muchos giallos italianos de los que no he hablado. No he dicho nada de Lucio Fulci ni de Antonio Margarete, pero es que no me da la vida para hablar de tantas películas, la verdad. Y seguramente a día de hoy la herencia de este subgénero siga dando algunos coletazos, como en el caso de la reciente Malignant de James Wan o Barbarian Sound Studio, que se centra en la parte sonora del género. Son películas muy interesantes, pero en general este es un género muy de su época, al que poco le queda por hacer. Más allá de homenajes al más puro estilo de Al morir la matiné, que tampoco es un género que me apasione mucho, el género del giallo es un cine atrapado en el pasado, en un contexto social y un país determinado. Cuéntanos del giallo, Sam, ¿qué nos quieres decir del giallo, no, bueno, a ver.